Bienvenidos Fuyoshis y Fudanshis a esta nueva transmisión. Yo soy Polo Yaoi y el día de hoy quise cambiar un poco el tema, la dinámica, y es por eso que hoy hablaré de los fansub. Esto lo hago para que, número uno, conozcan un poco más sobre la función que tienen, sobre lo que hacen los roles y papeles que hay dentro de estos grupos, y para que se animen en caso de que quieran hacer el propio o quieran unirse a uno y sepan qué esperar. Y número dos, para que los aprecien y sepan el esfuerzo y la dedicación que hacen en este trabajo, y así no los presionen ni faltemos el respeto a ellos ni a su trabajo, porque sabemos muchos que sin ellos no leeríamos ni un solo manga. Bueno, primero iniciemos con ¿qué es un fansub? Para resumir, son un grupo de personas que se encargan de traducir un trabajo de un idioma a otro de manera no oficial, es decir, que están hechos por personas que no se dedican precisamente a eso y normalmente nada más lo hacen por hobby o por gusto. Esto se puede ver muchísimo en el anime, que existen fansub que se encargan de subtitular los animes a nuestro idioma para que los podamos disfrutar, pero muchas veces obviamente no está licenciado al español y es de manera no oficial. En el caso de los mangas, igual son estas personas que se encargan de traducir los mangas de un idioma a otro, en este caso al español, para que los podamos leer. Obviamente en esta sección yo nada más me dedicaré a hablar sobre los fansub en el ámbito del yaoi, porque es lo que nos concierne aquí. Desde que inicias en este mundo empiezas a ubicar a estos grupos porque obviamente quieres seguir sus trabajos o porque estás buscando o tienen alguna obra en particular. Muchos de estos fansub en su mayoría existen en Facebook, o al menos tienen una página para ubicarlos en esa plataforma. Muchos de ellos tienen aparte sus páginas web, aunque normalmente son los fansub un poco más grandes, y algunos otros hacen grupos cerrados para que no tengan tantas denuncias o no se cuela alguna persona ajena al género. En estos grupos existen personas con diferentes rangos de edades, por ejemplo, de 12 a 18, que son pues personas un poco más jóvenes y que normalmente tienen un poquito más de tiempo. Digamos que de los 21, 22 más o menos, hasta los 21, 22. Y luego está otro rango que es de los 22 en adelante, que son personas que ya normalmente ya están trabajando, están cursando una carrera o ya tienen alguna familia, etcétera. Estas personas pues carecen un poco más de tiempo, pero normalmente son las encargadas de ser administradoras de estos grupos de fansub. Ahora hablemos un poco de las funciones que puede haber dentro de los fansub. Déjeme aclarar que todo esto es de manera general, no estoy hablando de algún fansub en específico, y tampoco quiere decir que todos sean iguales porque puede variar dependiendo cada grupo, cómo se manejen y también el tamaño de cada uno. Así que empecemos. El número uno o el primero es el administrador. Este normalmente se maneja cuando son un grupo grandecito, porque este se encarga de distribuir el trabajo entre los integrantes y de llevar como un control de cada obra que manejan. Normalmente estos administradores tienen también otras funciones que pueden corresponder a los que hablaremos más adelante, pero, pero esto es lo que lo distingue de las demás funciones. Repito, puede hacer otros trabajos o tomar otros papeles como los que veremos más adelante, pero lo que lo distingue es que es el encargado de organizar al grupo en general. Bueno, número 2, los limpiadores, así les llamo yo, pero son mejor conocidos como cleaners. Estas personas se encargan de quitar los diálogos originales o de borrarlos, y en algunas ocasiones
También se le suma limpiar la imagen, es decir, que se vea más nítida y realzar los colores en caso de que se haya escaneado, como por ejemplo un manga en blanco y negro. Estas dos últimas funciones normalmente se les da un papel aparte que veremos más adelante, pero en otras ocasiones se junta con el limpiador. Los siguientes son los editores, estas personas que se encargan de pegar los diálogos ya traducidos a la hoja o a la página. Y esto incluye los pensamientos, a veces los sonidos, y en otras ocasiones también se pide que se revise la redacción y la ortografía. Son los correctores, que ya habíamos hablado un poquito de ellos en los limpiadores, que son las personas que se encargan de limpiar o corregir la imagen para que se vea de manera más nítida. También, repito, realzar los colores en caso de que haya sido escaneado. Y estos se pueden dividir en dos, dependiendo, ya saben, del fansub, que pueden ser correctores de imagen, que son los que ya mencioné, o los de ortografía, que son los que se encargan de revisar el texto ya traducido y ver que esté correcto tanto la traducción como que ya esté bien redactado en español. En nuestro caso de Latinoamérica, más bien de habla hispana. Los siguientes son los scans. A veces no recibe ese título y a veces no lo ponen, pero yo lo agrego porque algunos fansubs sí piden a gente que haga este papel en específico. ¿Quiénes son? Son personas que se encargan de obtener el manga o la obra original, el cómic original, para poder después trabajarlo, limpiarlo. Y ellos lo pueden obtener ya sea en físico para después escanearlo, o comprarlo u obtenerlo en línea, que sea web, para que ya esté digital. Y antes de ir al último puesto, quiero mencionar que a veces existen personas extras, que son como los revisores de idiomas, que ya los mencioné yo en los correctores, que son estas personas que se encargan de revisar que el idioma esté bien, que la traducción esté bien y que el idioma al que se tradujo también sea correcto. Otros que también pueden tener el papel de subir los trabajos a alguna plataforma o manejar las redes sociales que tengan o las plataformas que manejen. Y bueno, el último puesto son los traductores, estas personas que son las que menos hay y las que más se necesita. Y bueno, no creo que necesiten tanta presentación, son las personas que se encargan de traducirlo del idioma original al idioma que se quiere. ¿De acuerdo? Estas personas son muy importantes, al igual que los demás papeles o roles que mencioné, pero en este caso, desgraciadamente, existen menos. Creo que es de los que menos hay. Estos grupos tienen diferentes tamaños, como ya lo mencioné antes, y de esto dependerá el número de trabajos que manejen y también el tiempo en el que se tarden en trabajarlos. Y en algunas ocasiones también la calidad o el número de papeles que haya dentro de este grupo. Existen fansub que son de una sola persona y que estas le empiecen a hacerlo por hobby o porque solo sacan un capítulo o un extra de vez en cuando, e incluso en ocasiones ellos mismos no se consideran un fansub porque no lo toman como de manera más profesional o seria, como se le podría decir. Pero a veces estos grupos empiezan a tener más gente que les pide que también traduzcan otros trabajos, que nadie más lo hace, etcétera. Y entonces empiezan a solicitar a gente y se agregan unas 2 o 3 personas. Y entonces aumenta la cantidad de un poquito más de trabajo y de funciones. A lo mejor lo empiezan a sacar un poquito más rápido, etcétera. Y entonces, si todavía llevan o aguantan los trabajos, la presión, por así decirlo, si no se presionan tanto y lo siguen tomando como un hobby por gusto, y la gente no exige
demás, entonces pues se van agregando cada vez más gente y si todavía gustan estas personas hacer esto más grande y un poco más serio, por así decirlo, entonces se agregan un poquito más de personas y pueden ser ya 7 u 8 personas fijas, porque cabe recalcar que en ocasiones hay gente que se postula pero se va a los 2 días, etcétera. Entonces ya empieza a ser un grupo más grande de unas 7, 8 personas, como mencioné, y se vuelve un fansub un poco más grande. Aquí es donde les digo que pueden existir ya administradores para que se organicen bien, porque son más personas, hay más funciones y necesitan llevar un control. Y estos son los grupos más grandes en tamaño y son los que normalmente también ya llevan más tiempo, estos que son un poco más grandes. Bueno, y ahora pasemos a los problemas a los que se pueden llegar a enfrentar estos grupos y que son ajenos a lo interno. Me voy a referir a problemas que salen fuera de su control, que son externos. Y empecemos por el primer grupo al que yo llamo haters, aunque a veces tengan gente que son igual amantes del mismo género, en este caso del yaoi. Y estos se pueden presentar de diferentes formas. Número 1, para insultar nada más porque sí. Número 2, para decir que todo esto es ilegal y que le están faltando el respeto a la mangaka, es decir, al autor de la obra que estén traduciendo. Pero déjenme decirles que como muchos de estos trabajos no están licenciados al español, nadie o no muchas personas tienen la oportunidad de conocer estas obras y gracias a la traducción de estos fansub puede darse a conocer más, darle más visibilidad e incluso puede generar un poco más de ganancia porque estas personas puede que se animen a comprar la mercancía oficial de estas mangakas o de la obra en general y esto ayuda más a que nadie lo conozca. También son estas personas que denuncian por lo explícito, que sigo diciendo yo, que nada más es por joder, porque supone que si eres amante del yaoi, has visto o sabes que muchas de estos trabajos contienen escenas explícitas, entonces ya deberías saber que contienen. Y si no lo sabes, puedes investigar un poquito más del género. Y en caso de que no seas amante tanto de lo hard y te guste más, por ejemplo, el shonenai, cada trabajo tiene una descripción y te puedes dar una idea bastante acertada de qué se va a tratar y si va a contener o no ese tipo de escenas. Pero quiero que pensar que la mayoría que hace estas denuncias pues son gente que no gusta del género en sí. Los siguientes son los que roban y les pongo los que roban porque son personas que resuben el trabajo de otros fansub a alguna otra plataforma no autorizada o sin preguntarles o nada más lo suben e incluso quitan los créditos, que los créditos son los que nos dicen qué fansub lo trabaja y quién limpió, editó, escaneó, etcétera. Esto creo que es lo que más le molesta a las integrantes los integrantes de estas páginas porque les quitan méritos y no los reconocen o no los llegan a ubicar todas las personas. Y entonces, entre menos personas los lean, como esto es un poco de presión y, y trabajo sin tener alguna remuneración económica, entonces se llegan a veces a desanimar creyendo que no muchos los leen, etcétera, cuando en realidad mejor todos están leyendo su trabajo, pero como lo suben a plataformas distintas y además les quitan los créditos, entonces no llegan a ser reconocidos o darse a conocer. Así que de por sí son pocos y a veces van desapareciendo por la presión y luego les quitan el mérito del trabajo o el esfuerzo más bien que tuvieron para hacer esa obra o traducirla. Así que no roben. Los siguientes son los denuncias, que bueno, ya los mencioné antes con los haters, que son personas que se encargan de andar denunciando, pero cabe recalcar que no solo el manga en sí, sino que a veces denuncian la página entera, o sea, no solo denuncian el contenido, sino la página entera, el grupo entero, y tienen que estarse mudando. Entonces esto causa problemas entre sus seguidores y al propio fansub, porque hace
hace que ellos estén cambiando de nombre, de plataforma, y es difícil también como seguidor seguirles a la redundancia, la pista para saber dónde están, si ya cambiaron de nombre, etcétera. Entonces, también esto es un problema para todos. Y los otros, que a lo mejor no es un problema tan grande, pero a lo mejor un poquito, son los que se postulan para algún papel o algún rol que ya mencioné antes y que nada más van de paso, porque hacen perder el tiempo a todos, porque no entregan el trabajo a tiempo, porque ya se desaparecieron, no avisan ni nada, y estas personas, los administradores, entonces ya perdieron ese tiempo en dárselo a alguien más, y entonces se tarda la salida de la obra. Muchas veces, como no avisan, puede pasar muchísimo tiempo y como son muchas personas, los administradores se acuerdan ya ha pasado un tiempo y se dan cuenta de que esas personas ya no están y ya no van a hacer el trabajo que supone que iban a hacer y tienen que repartirlo otra vez. Esos son todos los que yo puedo recordar y he podido ver a lo largo de este tiempo, pero si tienen algún otro, coméntenlo. Y por último, mi recomendación es que no exijan tanta rapidez, porque de verdad estos grupos, se esfuerzan muchísimo en sacar las obras. No es su intención tardarse meses o semanas, sino es a veces el poco personal, por así decirlo, y que recuerden que estas personas tienen una vida, tienen otras responsabilidades y que esto lo hacen por amor a la obra y a las mangakas y a nosotros como espectadores o lectores. De verdad que esto requiere una cantidad de tiempo grande y más si no hay muchas personas que hagan alguno de los papeles antes mencionados, porque puede haber solo un editor y como 10 correctores, entonces no se equilibra y un editor no puede hacer todo o solo un limpiador o etcétera. Y además, sin ellos no conoceríamos nuestras obras favoritas o este gran mundo, porque últimamente ya se han estado licenciando en español varios mangas de este género, pero antes no, y conocemos muchos clásicos del yaoi, así que hasta la fecha incluso algunos no han sido licenciados. Así que agradezcámosles por abrirnos las puertas a este mundo y repito, no los presionemos porque en ocasiones tanta presión y ya tomarlo como una obligación, no como un gusto, hace que abandonen y entonces nos quedamos sin más personas que se dediquen a traducir obras que no están licenciadas al español. Así que, y que valgan y que valen la pena. Entonces, de verdad, de por sí son pocos, no hagamos que se queden en solo uno o dos. Y la siguiente recomendación es que respeten el trabajo de estas personas y no los hagan enojar tanto porque eso también los desanima. Así que no los suban a plataformas que no son y de darles formatos que no son los correspondientes o no son los permitidos por estos grupos y tampoco quiten los créditos, al menos si van a hacer esas cosas, no quiten los créditos porque las hacen menos visibles ante la gente. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, denle like y compartan a las personas para que sepan un poquito también de este tema. Nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós.